Antes de continuar con las estructuras de datos como la secuencial y la condicional y la iterativa, tenemos que revisar un tema importante que ya estamos viendo en estas estructuras secuenciales, que es los datos, operaciones básicas. Tenemos primero un identificador que nosotros ya lo hemos estado ocupando ahorita en estos ejercicios. Son nombres o secuencias numéricas o alfabéticas que van a denotar una variable, una constante. Algunas características muy básicas es que debe ser significativo. Un ejemplo es lo que hicimos con el área, con el perímetro, con la suma. No utilizar nombres muy largos. Por ejemplo, área del triángulo, área del cuadrado. Ese nombre es muy largo. Podríamos ponerle AT que determine área del triángulo. Algunos nombres compuestos pueden tener mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, aparte de los que acabo de mencionar, total alumnos, área círculo, número positivo, válidos, sin acentos, con guión bajo, los números al final. Algunos que son inválidos, que ponen acentos, que ponen signos especiales, que usan la ñ o quieren colocar solamente un número. Estos no. Entonces debemos de utilizarlos como hasta el momento hemos estado trabajando en nuestros ejercicios con esos identificadores. Ahora, estos identificadores se denominan también variables, que son todos los datos que son almacenados y se reciben para poder ejecutarse en un programa. Importante, las variables cambian cada vez que se ejecuta un programa. Por ejemplo, la base. Cuando el primer ejercicio yo hice la base, a lo mejor pudo haber sido 5, la segunda ocasión 10, la tercera 20. Va cambiando, pero el nombre no cambia. El nombre va a seguir siendo base. Existen dos variables de texto y variables numéricas. Las primeras y más básicas son las que se emplean para almacenar cadenas. Son nombres de personas, números de teléfono, puede ser como tal nombre, teléfono, dirección. Importante, esta no me la van a admitir porque tiene acento. Podría ser abreviado NOM, podría ser abreviado TEL o DIR. También es una forma, son variables de texto. Las otras son variables numéricas, que en este caso guardan números positivos, decimales, negativos y que se encuentran involucrados en una fórmula. Como cuál, por ejemplo, área es igual a base por altura. Las variables que podemos encontrar en esta fórmula son B de base y AL de altura, que puede variar y van a diferir de los valores del área. Otro, por ejemplo, P, puede ser no sé, lado 1, lado 2, lado 3, 4 y así consecutivamente. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Las variables cambian. Tenemos otra, que son las constantes. Estos se utilizan en programas que no cambian su valor. Un ejemplo muy básico y clásico es la constante pi, que su valor siempre es 3.141516. Si nosotros queremos que un valor no cambie cuando hagamos un diagrama, cuando hagamos una operación, se va a mantener como una constante con un valor fijo. Esa es solamente la diferencia con respecto a las variables. Y terminamos con la parte de los operadores. Ya los hemos conocido durante todo nuestro transcurso en matemáticas, desde primaria y los 2 primeros grados de secundaria. Vamos a hacer solamente un repaso básico porque sobre esto va nuestro ejercicio del día de hoy. Un operador pues, es un símbolo que permite relacionar datos. En este caso existen los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Nosotros vamos a revisar los operadores aritméticos. Básicamente existe una jerarquía de estos operadores y tienen una notación especial. Desde los de agrupación, que es la primer jerarquía,
en segunda la potencia, tercera multiplicación y división, cuarta suma resta y la asignación. Entonces tenemos 1, 2, 3 diferentes jerarquías. Aquí una muestra del ejemplo y la explicación. Vamos a tomar el de la potencia. El ejemplo nos dice 6 circunflejo o potencia de 3 nos da 260 y la explicación dice 6 elevado a la potencia de 3. Los demás por sí mismos tienen su explicación. Ejemplo. La actividad que yo voy a dejarles la tienen que realizar como este ejemplo. Entonces, si es necesario que regresen el video para tomar en cuenta háganlo porque así es como yo voy a solicitarles la tarea. Dice, para resolver la ecuación x es igual a 6 más 4 por 2 más 3 potencia 2 menos 32 entre 8, se procede de la siguiente manera. Tenemos entonces nuestra explicación. ¿Qué se resuelve primero? Lo que se encuentra en la primera jerarquía, la agrupación. Luego, la potencia. Después se hacen las multiplicaciones y divisiones. Y por último, suma, resta y la asignación. Ahora, acá se dividieron a partir de la ecuación que tengo aquí. Y en esta parte se resolvieron. ¿Sí? Entonces, primero la agrupación 6 más 4 nos da el subresultado que es 10. Se sustituye. 3 elevado a la 2, 9 se sustituye en donde corresponde. 10 por 2 va a ser 20, que es esta parte que ya fue 10 por 2. Luego se le va a sumar, se va a dividir el 32 entre 8, va a ser 4. Nos queda 20 más 9, se van sustituyendo, menos 4. Al final hacemos la resta y encontramos el resultado. La asignación es importante. A esta variable x le vamos a asignar 25. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la ecuación tenemos que x es igual a toda esta operación. Entonces aquí al final se asigna a la letra x, nuestra variable, el valor de 25. Otros operadores. Los relacionales, que son muy comunes en matemáticas, pero no les damos el mismo significado. En este caso, describen una relación entre dos valores. Aquí tenemos dos símbolos, A y B, o dos variables. ¿Cuál es el resultado de esto? Falso verdadero. Por eso se le denomina relacional lógico. Tenemos entonces desde igual, si es exactamente igual, si es menor, si es mayor, menor o igual, mayor o igual, o si encontrados los signos quiere decir que sea diferente. Es importante que recordemos esta tabla porque estos los vamos a ocupar en las estructuras condicionales, por eso me quise detener en este punto. Entonces, en las estructuras condicionales vamos a ver, por ejemplo, si un número es mayor que el otro, si un número es menor o igual que otro, y así sucesivamente. Entonces, esta tabla de símbolos la vamos a estar recordando la siguiente semana porque vamos a trabajar con estructuras condicionales. Bien, finalmente, la actividad. Hay dos actividades para el día de hoy. La primera, van a resolver las siguientes operaciones tomando en cuenta la jerarquía. Esto lo van a realizar no en Word, lo van a realizar en su libreta o en una hoja blanca. ¿Por qué? Porque obviamente es más sencillo realizarlo a mano que estarlo tipeando en un procesador de textos. El primero es resolverlo de acuerdo a la jerarquía cada uno de estos. El segundo, escribe en una hoja blanca un modelo que calcule el área de cualquier círculo, dado su radio, conforme a lo siguiente. Aquí es donde quiero que sean muy explícitos de acuerdo con el ejemplo que les mostré de la ecuación. Primero, van a responder cada pregunta. ¿Qué datos necesito? Segunda, ¿qué variables se deben definir de acuerdo a lo que les mostré? ¿Cuál es la fórmula algebraica? Esta fórmula algebraica es como la que les acabo de mostrar en el ejemplo de los operadores aritméticos. Y esa es la que me van a resolver como la tabla. Entonces, este ejercicio, aparte de resolver las preguntas, lo van a realizar como este. Esa va a ser mi resolución. Esa es la primera actividad. La segunda actividad va
sobre el disco, que ahorita se los voy a mostrar. En el caso del disco, les voy a subir el de Flash. Si no lo pueden descargar como les ha pasado, pues van a tomar la captura y van a resolver. Son dos partes. Primero, es una parte de preguntas. Segundo, un ordenamiento de jerarquías. Y tercero, una resolución. Es importante que lo hagan en la actividad que les mando de Flash, porque recuerden que les califica automáticamente. En dado caso que realmente no se pueda, pues entonces con las imágenes que mando las resuelven ustedes. Y con esto concluye el tema del día de hoy, que son precisamente los operadores aritméticos.